Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Recuerda que esto hace parte de nuestro espacio Luz que ilumina mi camino y que en este año estamos ejercitándonos para la eternidad. Bueno, mis amados, hoy es un gran día. Estamos en el episodio número 238, ¿sí? Este episodio de hoy es muy especial. Quiero que estés muy atento y que puedas recibir las grandes bendiciones del Dios Altísimo. El título de hoy es El paquete de beneficios de Dios. Y quiero hablar de una anécdota bien especial que, aunque no me sucedió a mí, le sucedió a un gran hombre de Dios. Y dice así: recientemente descubrí uno de mis diarios de oración en el que registré algunas de mis primeras experiencias de oraciones respondidas. El 26 de septiembre de 1976 escribí acerca de una oración pidiendo por mi madre. Oré para que el Señor la curara de su insomnio. No le conté que estaba orando por ella. Y exactamente 3 meses más tarde, el 26 de diciembre de 1976, escribí que mi madre dice que ha dormido mejor en las últimas semanas y lo ha hecho mejor que en los últimos 4 años. Así que el insomnio ya no es un problema para ella. Por supuesto, no es posible demostrar el cristianismo basándose en la respuesta a las oraciones, porque los escépticos siempre pueden explicar esta respuesta como una coincidencia. Un hombre llamado William Temple declaró: cuando suceden coincidencias, no suceden. Así es. Muy especial, ¿cierto? Qué tremenda la anécdota del pastor Nicky Gamble, que pude experimentar, pude vivirla. Y es que el efecto acumulativo de la oración respondida es reforzar nuestra fe en Dios. Durante los últimos 20 años, he escrito al lado del pasaje del Nuevo Testamento que leemos hoy mis oraciones para el año siguiente. Y es muy bueno. Es muy gratificante mirar atrás y recordar las maneras en las que Dios ha dado respuesta a muchas de esas oraciones. Lo mismo que hace el pastor Nicky Gamble, yo te recomiendo que lo hagas. Escribe las oraciones, las que haces, y escribe las oraciones que son respondidas. Y si lo puedes hacer en fechas, mejor. Eso te va a ayudar a que tu fe se solidifique, se afirme, se sostenga y que crezca, que es lo más importante, ¿sí? A veces nos resulta muy fácil olvidar las respuestas que hemos recibido a las oraciones. Es muy fácil olvidar las bendiciones de Dios. Por eso el salmista se recuerda a sí mismo en el Salmo de hoy que no debe olvidar ninguno de sus beneficios. Eso lo dice ahí en el Salmo 103, versículo 2. Muchas personas son conscientes de los beneficios que pueden recibir por su trabajo o por el alquiler de sus bienes, pero ¿y acerca de los beneficios que recibimos de nuestro amoroso Padre Celestial? No sé usted, pero yo soy consciente que si hoy pude despertar con vida, eso es gracias a Dios. Estoy consciente que cada vez que puedo comer es gracias a Dios. Y de pronto algunas personas dirán: ay, pero yo pude comer porque trabajé. Sí, claro, pero ¿quién te dio las fuerzas para trabajar? Dios. ¿Quién te dio la gracia para ese trabajo? Pues Dios. Es Dios el que nos bendice. Por eso, como dice el Salmo de hoy, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Y no estando tan lejos, o sea, es decir, entrando, como se dice allí, en materia, vamos a leer el Salmo de hoy. Quiero invitarte a que abras tu Biblia allí en el Salmo capítulo 103. Recuerda que este año estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente. No es una camisa de fuerza, es algo como un desafío, ¿sí? Que tenemos para leerla en varias versiones la Biblia, para que nuestra mente pueda entender más el mensaje de la palabra de Dios
El año pasado lo leímos en la PDT, Palabra de Dios para Todos, y este año estamos leyéndolo en la traducción viviente. Si Dios nos permite terminar este año y nos permite iniciar el otro, ya oraremos a Dios para ver cuál es la versión que leeremos el otro año. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a leer el Salmo 103, que es algo maravilloso, este Salmo de David. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. Nos trata con la severidad que merecemos. Es un amor inagotable hacia los que es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Wow. La palabra de Dios siempre me bendice. La palabra de Dios siempre me consuela, me fortalece. La palabra de Dios también me reprende, me exhorta, me enseña y definitivamente siempre me estimula al cambio. Bueno, vamos entonces a continuar, y este salmo da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy, y es: recuerda y agradece a Dios por todos sus beneficios. Hay muchas razones por las cuales podemos alabar a Dios. Casi parece que David está hablando consigo mismo y exhortándose. Alaba, alma mía, dice la versión Reina Valera 1960. Al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Claramente el salmista David había tenido que enfrentarse a muchos problemas en su vida, entre ellos el pecado, la enfermedad, muchas cosas más. Pero al igual que el apóstol Pablo, como lo dice allá en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3, él comienza por alabar a Dios por algunos de sus beneficios. ¿Y cuáles serían? Bueno, el primer beneficio por el cual David alaba al Señor y el apóstol Pablo es por su perdón. Ese es el primer beneficio. Es que es Dios quien perdona todos tus pecados. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Recuerda siempre eso. Sí, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Hay personas que viven diciendo que se merecen lo mejor de lo mejor, pero definitivamente yo estoy convencido y estoy totalmente seguro de que Dios me da conforme a su amor y a su misericordia, y que estoy mejor de lo que merezco, definitivamente. Gracias y misericordia de Dios. Bueno, el segundo beneficio por el cual David alaba al Señor allí es por la sanación. Dice allí: Dios sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Un día seremos sanados completamente. Ahora vemos signos de esto cuando Dios nos sana directa y sobrenaturalmente. Además, Dios ha puesto en nuestros cuerpos el sistema inmune, los anticuerpos y los procesos de reconstitución. Así es. Hoy declaramos sanidad también sobre todos aquellos que estén escuchando este podcast, sobre sus familias que estén enfermos. Hoy declaramos que Dios sana todas tus dolencias. Bueno, el tercer beneficio es la redención.
Y es que debemos recordar que lo que dice allí la palabra, Dios rescata tu vida del sepulcro, ¿sí? En el versículo 4, ¿sí? Pero el versículo 4 en la traducción viviente es mucho más claro. Dice, me redime, por eso habla de la redención, de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. No hay abismo tan profundo que la redención de Dios no pueda alcanzar. No sé por qué, en qué abismo estés en este momento. Tal vez sea la inmoralidad sexual, tal vez sea el adulterio, la fornicación, tal vez sea el lesbianismo, el homosexualismo, tal vez sea el odio, el rencor, el resentimiento, las drogas, el alcohol. Yo no sé en qué abismo estás, pero escucha esto. No hay abismo tan profundo que la redención de Dios no pueda alcanzar. Esta palabra es para ti. Bueno, uno de los beneficios, ya hemos hablado, como primero, no, segundo, la sanación, la tercero, la redención, y el cuarto vendría siendo el amor. Recuerda que Él te cubre de amor y compasión. Dice ahí el versículo 4, dice, me corona de amor y tiernas misericordia. Esa misericordia es la compasión. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. En el versículo 11 dice, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Sí? Bueno, mis amados, y ahora vamos a estar viendo el punto o el beneficio número 5, la satisfacción. En el versículo 5 dice, Él colma de bienes tu vida. Más exactamente, en el versículo 5 de la Nueva Traducción Viviente dice, colma mi vida de cosas buenas. ¿Sí? Te alabo, Señor, por todos tus beneficios, por tu perdón, por tu sanación, por redimirme, por cubrirme de amor y compasión y por colmarme de tantas cosas buenas y maravillosas. Muchas gracias, Señor. Amén. Qué bendición poder orar mientras leemos. Qué bendición es poder orar mientras trabajamos. Qué bendición es poder sacar un tiempo para orar a solas, en un tiempo quieto, donde estemos solamente con nuestro buen Dios. Bueno, y ahora quiero invitarte a una lectura también muy, muy maravillosa. Y quiero invitarte a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar leyendo exactamente el capítulo 1, el versículo es del 1 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto a nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia. Dios ofrece consuelo a todos. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolarnos. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos da a nosotros. Pues cuando sufrimos por Cristo, entonces Dios nos concede de su consuelo en Cristo. Cuando estamos en dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos con ustedes. Entonces podemos soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que Dios, al participar, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al lado de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad y hasta pensamos que no saldríamos con vida.
de hecho esperábamos menos. Como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando a nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó amorosamente tantas oraciones nuestra seguridad. Qué bendición, ¿cierto que sí? La mano poderosa de Dios es algo glorioso, es algo maravilloso. Y quiero decirles que es que este segundo punto de nuestro podcast surge de allí, de esa lectura de la segunda carta a los Corintios. Y voy a darte el título de este segundo punto y es: mira sus beneficios, incluso en medio del sufrimiento. Bueno, hay varias preguntas que quiero hacerte hoy y es: ¿te parece fácil ver algún beneficio en medio del sufrimiento? A mí no se me ha hecho fácil, pero estemos atentos a la palabra de hoy. Hay otras preguntas como: ¿has sufrido la pérdida o el duelo? ¿Estás sufriendo algún problema de salud? ¿Estás bajo una gran presión en tus finanzas o alguna otra área de tu vida? ¿Estás recibiendo oposición o siendo criticado? ¿Atravesas un periodo de dificultades, desilusiones o privaciones? Pues quiero decirte que Pablo fue el pastor cofundador de la iglesia en Corinto. En esta carta, su carta más personal, él revela el corazón de un líder, expone sus sentimientos como un hombre de carne y sangre que sabe lo que es atravesar por problemas, por sufrimientos, por estrés, por privaciones y por presiones. Y es que la palabra significa estar bajo un gran peso. Había sufrido la desesperación, sintiéndose sentenciado a muerte, y había experimentado un peligro horrible de muerte, además de la persecución física. Él tuvo que enfrentar también situaciones como fueron las críticas, las ridiculizaciones, las enfermedades, la depresión, el duelo, las injusticias, los desencantos, las tentaciones y relaciones personales difíciles. Así que nos cuesta. Y es que debemos recordar las palabras de Winston Churchill cuando él expresó: un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Y según esta definición, Pablo era todo un optimista. Empieza su epístola alabando, no por los problemas, sino por los beneficios positivos que le han traído los mismos problemas. ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Cómo podemos tú y yo ver los beneficios en toda dificultad? Bueno, los beneficios que dice Pablo allí es que en medio de los problemas, uno de los beneficios que surge es que serás reconfortado. Ese sería el primero, serás reconfortado. Y es que el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La palabra confortar significa animar, dar ánimo y estar al lado de la persona. Dios es el Padre misericordioso. Recuerda que Dios no es ausente. Una de las mayores atributos de mi Señor o características es que Él está presente. Él no es insensible al sufrimiento. Se pone a nuestro lado y sufre con nosotros. Su Santo Espíritu es el Consolador. ¿Por qué no lo invitas? Dile: Consolador, ven. Ven, Consolador. Bueno, otro beneficio en medio de las dificultades sería de que serás una ayuda para los demás. Te conviertes en una ayuda para los demás. Sí, ahora mismo tal vez estás en un tiempo de sufrimiento, de enfermedad, de dolor, de pérdida, pero puede que no te parezca de mucho consuelo, pero un día, a través de lo que estás atravesando y de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en ti, tú te convertirás en una persona que va a traer gran consuelo a otras personas, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Lo dice allá en 2 Corintios 1:4. Aquellos que han tenido que afrontar dificultades en la vida suelen ser los hijos y las hijas de Dios
más efectivos para ayudar en medio de sus familias, en medio de sus trabajos, en medio de su comunidad. Bueno, otro beneficio que surge en medio de esos problemas o tribulaciones es que serás cambiado, serás transformado, serás renovado. ¿Qué significa esto? Que los sufrimientos que estás atravesando van a producir en ti paciencia. Y como el oro acrisolado por el fuego, una viña podada por más fruto, las dificultades producen paciencia, resolución, perseverancia, y esto lleva a transformación del carácter. Mira, esto me encanta, no sé a ti, pero esto me llena de bendición, esto me satisface. Sí, por eso es que la palabra de Dios alivia. Los beneficios que tendrás al atravesar las tribulaciones, dice el apóstol Pablo, es que no estarás solo. No te puedo negar que esto me encanta, ¿sí? Y es que el apóstol Pablo escribe, así como participan de nuestro sufrimiento, así también participan de nuestro consuelo. La palabra que usa para participar viene de la palabra koinonía, que es la palabra usada para describir la relación más cercana posible con Dios. En épocas de dificultad, debemos experimentar una extraordinaria cercanía en la relación con Dios, al consolarnos y animarnos los unos a los otros. Como dice la traducción bíblica, el mensaje, tus momentos malos son también nuestros momentos malos. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, hay dos cosas claras que hay que resaltar. La primera, que vas a contar con Dios, que por eso exclamé al inicio de este punto, que no estarás solo. Me encanta saber que no estoy solo, me encanta saber que Dios está conmigo, me encanta saber que Él me oye, me encanta saber que puedo orar y Él está atento a escuchar mi oración. Me encanta saber que Él ve mi vida, que Él ve mis dificultades, que Él escucha mis problemas, que Él me ve. Me encanta saber que Él está ahí conmigo, que me acompaña. Pero hay otra bendición, y es que hay otras personas que Dios encomienda esta labor que me acompañen. Sí. Por ejemplo, yo tengo muchas bendiciones. Dentro de ellos tengo una que me acompaña. Mi mamá está lejos, yo vivo en una ciudad de Colombia y mi mamá vive en otra. Pero sé que ella está conmigo, con sus oraciones, con su apoyo siempre. Pero también tengo personas que me apoyan en oración, hermanos en la fe, amigos en la fe, líderes en la fe, pastores. Pero también cuento con una hermosa compañía que es la de mi esposa, la pastora Marisol. No me siento solo, me siento acompañado y me encanta disfrutar de esa compañía. Tengo que reconocerlo. Sí. Bueno, otra de las bendiciones o de los beneficios que tienes en medio de las tribulaciones o los sufrimientos que experimenta el apóstol Pablo es que aprenderás a confiar en Dios. Cuando las cosas van bien, es fácil convertirse en alguien que depende de uno mismo. Pero cuando tocamos fondo, es cuando estamos forzados a confiar en alguien superior a nosotros, y ese es Dios. Como lo explica el apóstol Pablo, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Sí? Otro de los beneficios cuando pasamos momentos de tribulación o sufrimiento es que serás rescatado. El apóstol Pablo habla muy claramente y dice: Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Al echar la vista atrás y ver que Dios nos ha librado en el pasado, podemos estar confiados en que Dios nos librará en el futuro. Aquí es muy relevante tener en cuenta lo que inicialmente dijimos que hace el pastor Nicky Gamble, y es escribir las oraciones, también escribir las respuestas, porque cuando los leemos, nuestro corazón se va a llenar de fe. Otra de las bendiciones o otro de los beneficios es que tus oraciones ayudarán a otros. La oración es poderosísima. Dios responde de verdad a las oraciones. Una de las mejores maneras en las que podemos ayudar a otras personas es orando por ellas. A veces pensamos que es lo mínimo que podemos hacer por una persona, pero es lo contrario, es lo máximo.
Claro que podemos ayudar a otras personas de otras maneras, pero lo máximo que podemos hacer por una persona es orar por esas bendiciones para ellos. Esto sí, tengo que decírtelo, es clave. No puedes dejarte eh, mentir o que el enemigo te hable cosas de que las oraciones no sirven. Las oraciones son poderosísimas, ¿sí? Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones, dice ahí el apóstol Pablo. Cuando tus oraciones sean respondidas, Dios será glorificado. Vamos a hacer otra oración el día de hoy. Señor, ayúdanos a ver los beneficios en todas las dificultades que experimentamos. Ayúdanos a experimentar tu consuelo, que aprendamos a no depender de nosotros mismos, sino de ti, y que también aprendamos a no depender del dinero ni de otras cosas materiales, Señor, sino que podamos clamar tu ayuda. Hoy aprovecho este podcast para clamar por la salud de mi esposa, Señor. Sánala. Sanas todas sus dolencias, Señor, te lo pido. Que ella esté bien, porque sé que es una mujer que utiliza su fuerza, su salud para servirte. También por todos aquellos que están enfermos, Jensi, todos aquellos que están presentando cuadros virales terribles, todos aquellos que están pasando por diagnósticos negativos, por ellos para que sean sanos. Cristo Jesús, nietos, Alejandro, Luis Felipe, que seamos sanos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bueno, vamos a hacer una lectura también muy especial, ¿sí? Y ahora vamos a irnos al Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo exactamente 3 capítulos. Vamos a ir a segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer capítulo 26, capítulo 27 y capítulo 28. ¿Listo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Uzías gobierna sobre Judá. El pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Abnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser famoso. Uzías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra, tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las lagunas como en los valles fértiles. Uzías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unido por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Hananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Uzías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes, porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pecado y castigo de Uzías.
Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario, porque ha pecado. El Señor Dios no lo honrará por esto. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso, y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, el demás sacerdote, vieron la lepra, lo sacaron del templo contra la prisa. Silencioso por salir, porque el Señor. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real, y él gobernó a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía: tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Capítulo 27. Jotam gobierna sobre Judá. Jotam tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, solo que Jotam no pecó porque no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Jotam reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, también hizo extensas reparaciones en la muralla en la colina de Ofel, edificó ciudades en la zona montañosa de Judá y construyó fortalezas y torres en las zonas boscosas. Jotam entró en guerra contra los amonitas y los venció. Durante los 3 años siguientes recibió de ellos un tributo anual de 3.400 kilos de plata, 50.000 canastas de trigo y 50.000 canastas de cebada. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque pudo vivir en obediencia al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam, incluidas todas sus guerras y sus demás actividades, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Capítulo 28. Acaz gobierna sobre Judá. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como si lo habían hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, fundió imágenes de metal, ofreció sacrificio en el valle de Bet-Gileón y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos y en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por todo eso, el Señor su Dios prometió al rey de Amón que los a Damasco un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas a su ejército. En un solo día, Peca, hijo de Ramalías y rey de Israel, mató a 120.000 soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Luego Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, el hijo del rey, a Azricam, el comandante del palacio del rey, y a Elcana, el segundo en autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel capturaron a mujeres y niños de Judá, un total de 200.000. También tomaron un enorme botín y se llevaron a todos a Samaria. Bien, un profeta del Señor llamado Obed estaba allí en Samaria cuando el ejército de Israel volvía. Salió a su encuentro y dijo: el Señor Dios de Israel, Dios de sus antepasados, está en Judá y por eso les permitió derrotarlos. Pero ustedes se han excedido, los han matado sin compasión y todo el cielo está perturbado. Ahora planean hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén, y que de sus propios pecados contra el Señor su Dios
Escúchenme y devuelvan a los prisioneros que han tomado, porque son sus propios parientes. Tengan cuidado, porque ahora la ira feroz del Señor se ha vuelto contra ustedes. Entonces algunos líderes de Israel, Azarías, hijo de Jonahán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasa, hijo de Jabdai, estuvieron de acuerdo con esto, y se enfrentaron a los hombres que regresaban de la batalla. No se deben traer aquí a los prisioneros, exclamaron. De ninguna manera nos conviene aumentar nuestros pecados y culpas. Nuestra culpa ya es muy grande y la ira feroz del Señor ya se ha vuelto sobre Israel, contra Israel. Entonces los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Y luego los hombres recién mencionados por nombre pasaron adelante y les repartieron ropa del botín a los prisioneros que estaban desnudos, proveyeron de ropa y sandalias, les dieron suficiente comida y bebida, y les cubrieron las heridas con aceite de oliva. A los que estaban débiles los montaron y llevaron a los prisioneros así con las palmas. Después regresaron en ese tiempo el rey Acaz de Judá, la reina de Siria, los ejércitos de Judá habían tomado prisioneros por su parte los filisteos habían salido de su situados en las colinas y en el Negev. Ya habían tomado de Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Ginso con sus aldeas. El Señor estaba con los atacantes, pues este había incitado a su pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel al Señor. Así que cuando llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Acaz tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio real y de las casas de los funcionarios y se le entregó al rey de Asiria como tributo, pero no le sirvió de nada. Durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor, ofreció sacrificios a los dioses, puesto que estos dioses yo me bien si les ofrezco sacrificios, pero el rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos en las puertas del templo del Señor, para que allí nadie pudiera altares a los dioses puestos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios para las edificaciones de Judá, para ofrecer sacrificios a los dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Bueno, la lectura de estos 3 capítulos del segundo libro de Crónicas nos da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, que es: no dejes que los beneficios te envanezcan. Los momentos en los cuales las cosas van bien pueden ser de tanta prueba para nuestra fe como las ocasiones en que no. Abraham Lincoln, quien como presidente de los Estados Unidos lo conocía todo acerca del poder, dijo: casi cualquier hombre puede resistir a la adversidad, pero si quieres probar el carácter de una persona, dale poder. Uzías empezó muy bien, se hizo rey a los 16 años, hizo lo que le agradaba al Señor, fue leal en su empeño en buscar al Señor, y mientras Uzías buscó al Señor, Dios le dio prosperidad, Dios lo ayudó. Esto trajo como resultado que trajo fama, se volvió muy poderoso y todo le iba muy bien. Mientras buscó a Dios, el Señor respondía a sus oraciones, lo ayudaba y le daba éxito. Pero todo se torció de una manera terrible cuando llegó a ser muy poderoso. El éxito y el poder son muy embriagadores y acarrean grandes peligros de orgullo y arrogancia. Cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Hizo aquello que estaba específicamente prohibido por la Escritura, y eso lo podemos ver en los capítulos 16, versículo 18, versículo 7. Muchos líderes se le enfrentaron, es decir, los sacerdotes, previniéndole contra ser infiel contra el Señor. En vez de escucharlos, por su orgullo se enfureció. Esto es una advertencia: si las cosas en la vida te van bien, si prosperas, si avanzas, si mejoras, no te vuelvas orgulloso, sigue confiando en Dios, y algo también muy especial, sigue obedeciéndole. Vamos a ver. Señor, ayúdame a seguir alabándote, dependiendo de ti en todo momento y en todo lugar.
en mi vida. Bueno, vamos a leer el comentario que hace la pastora Pippa Gamble. Ella toma como base 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y ella dice lo siguiente: lamentablemente no estamos exentos de tener problemas en esta vida, pero tenemos un Padre compasivo que es el Dios de toda consolación, no únicamente de algo de consolación, que nos confortará en todos y cada uno de los problemas con los que nos encontremos. ¿De acuerdo con usted, pastora Pipa? Bueno, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra, y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.